Lo que vamos a hacer hoy es una retroalimentación de la primera evaluación. Vamos a resolver las preguntas de la primera evaluación. Entonces necesito que ustedes sí o sí participen, ¿ya? Para que... todavía no tengo las notas, o sea, tengo las notas, Patricio, pero de hecho le fue generalmente bien. La mayoría sacó azules, hubieron poquísimos rojos, pero necesito que ahora, esto es por décimas, que vayamos participando, ¿ya? Entonces me van dejando las respuestas en el chat o vamos contestando de a uno, pero piden la palabra primero antes de gritar, o yo le digo, ya, ahora. ¿Ya? Entonces ahora vamos a resolver las preguntas de la prueba, ¿ya? No ahora porque después todavía me faltan agregar las décimas. Ya, a ver, primero voy a recordar un poquito lo que estamos viendo y lo que hemos visto en la prueba, ¿ya? En la prueba, en la evaluación, trató estos dos aspectos, los que serían los cambios en la edad moderna, lo que sería Renacimiento, humanismo y revolución científica, es decir, los cambios sociales que existieron desde la Edad Media a la Edad Moderna, como el humanismo y la revolución científica. ¿Ya? Después también vimos los cambios políticos y económicos, que también entraron en la prueba, que tiene que ver con el absolutismo, es decir, donde los reyes obtenían todo el poder, y el mercantilismo, que fue lo que vimos en la última clase, que tiene que ver con eh, que el país más rico es el país que tiene más metales preciosos, en la junta de metales preciosos, el comercio, que esto después viene en el comercio. ¿Ya? Y con esto, con el mercantilismo, llevábamos al tema de las exploraciones, de la época de exploraciones, que la semana pasada fue lo que vimos, ¿ya? Que se incentificó principalmente con la toma de Constantinopla, ¿ya? Que de alguna forma incentivó a los países como España y Portugal a buscar nuevas rutas comerciales, ¿ya? Que dieron finalmente con la llegada de los españoles a América, que es lo que vamos a ver más adelante. Ya que Patricio la que se nos dio un adelanto y nos preguntó sobre esto. Ya, entonces ahora vamos a ver la prueba. ¿Ya? Hasta aquí llegaba la prueba, hasta los cambios económicos y políticos. Todo esto entró en la prueba. Ya en la próxima prueba va a empezar a entrar lo que es eh, la época de las exploraciones y un poquito de mercantilismo y cambios políticos. Entonces también no nos olvidemos de esto. También va a entrar. ¿Ya? Entonces le vamos a ir agregando más cosas a la evaluación. ¿Ya? Entonces, acuérdense que también vamos a ir agregando, yo voy a ir anotando. ¿Cuál de las siguientes opciones tiene las características que identifican a la Edad Media? Esta es una pregunta que ustedes tienen que saber. ¿Qué identificaba la Edad Media y que después iba a cambiar? Entonces decía teocentrismo y sistema feudal. Después venía la B que decía antropocentrismo y formación de estados nacionales, ilustración y revoluciones liberales, y humanismos y sistemas totalitarios. ¿Cuál de estas cuatro características era de... Yo creo la A o la B, no, o la D. Estoy por la, ahí dos. la A o la D? ¿Qué dicen los demás? A Es ver. la profe, es la La A. profe, es la Joaquín y Santiago. ¿Por qué vos dicen que es la Santiago? ¿Y por qué no sería la D? porque la D es del sistema, de la edad moderna, pues profe, y la A es de la edad media. Exactamente, aquí habla de teocentrismo cuando Dios estaba en el centro de todo y sistema feudal, que son característicos de la Edad Media. En cambio, el humanismo se centra principalmente en lo que es la Edad Moderna. ¿Ya? Nosotros vimos lo que es humanismo y teocentrismo, estos dos conceptos los vimos, pero el humanismo es de la Edad Moderna y la pregunta nos dice Edad Media. O sea que hay que leer bien la pregunta y nos hace referencia a la Edad Media. Y diría teocentrismo y sistema feudal. Entonces, Santiago y Joaquín ya tienen uno por participación en clase. Y Benjamín ahí también habló en el mercado. Déjenme anotar. Bien ahí. Ya. Esta era una pregunta un poquito más larga. Decía, la reforma fue precipitada por la distribución de las indulgencias. Ay, perdón, aquí no puedo leer yo. De las indulgencias realizadas en Alemania por orden del Papa León X en 1517, quien en la necesidad de financiar la terminación de las obras de la Catedral de San Pedro en Roma, las aplicó. Las indulgencias eran... ¿Qué eran las indulgencias? Decía la pregunta, la alternativa A,
decía, el pago forzoso que debían hacer los cristianos por la falta gravísima que cometían durante el transcurso de sus vidas, ¿ya? Con el pago de cierta cantidad de dinero, el pecador podía liberarse de las penas del purgatorio, y la colecta anual que hacía el Papa en los territorios cristianos en 1517 correspondía a Alemania. ¿Cuál creen que era el patricio? Yo creo la C, creo. La C, el patricio dice la B. ¿Quién quiere decir otra? ¿Otra? Yo creo que era la A. La A. Aquí tenemos todas diferentes opciones. Ya. En la B dice el patricio, el Isidoro dice la B. Ya, Patricio, trata de hablar en público para que también los demás vean tus comentarios. No, Acá dice profe, Patricio pero que dice, pagaban por liberarse de sus pecados. Ya, claro, las indulgencias era el pago por el perdón de los pecados. ¿Ya? Era un pago, sí. Era un pago, pero ¿cuál era la gracia de este pago? Era para liberarse de los pecados. Eso es lo que deberían las indulgencias, ¿ya? No era un pago forzoso, no era obligatoriamente todos tenían que pagar. Así que aquí con esto quitamos la A. Con esto sí, se podrían haber confundido, pero no era un pago forzoso. Entonces aquí ya eliminamos la A, porque cada uno podía elegir si pagar por el perdón de los pecados. Pero acuérdense que en este tiempo la sociedad era muy cristiana y católica, entonces sí o sí tenían que, imagínense, morir sin el perdón de los pecados, podían irse al infierno o al purgatorio. Entonces la idea no era eso, entonces siempre tenían que buscar el perdón de los pecados. ¿Ya? La colecta anual que hacía el Papa en los territorios cristianos de Alemania en 1517 no era ese, no había una colecta anual. ¿Ya? Entonces, ¿aquí dónde nos podemos confundir? En la A y la B. ¿Ya? Pero siempre teníamos que contar esta, que era la cantidad de dinero para liberarse de las penas del purgatorio. Acuérdense que ellos se confesaban y les pagaban a los sacerdotes para que les dieran el perdón de los pecados. ¿Ya? Claro, Martín Lutero, que fue el que alegó sobre esto, lo hizo en Alemania, por eso podríamos confundirnos. ¿Ya? Podríamos confundirnos, pero como dice el Patricio, después los luteranos, cuando vieron estas injusticias que cometían los católicos, dijeron que solamente se podía hacer la salvación por la fe. ¿Ya? Entonces era la B. ¿Ya? Bien ahí. Igual esta era una pregunta difícil. ¿Ya? Pero acá la estamos solucionando. Si se equivocaron acá, vamos mejorando algunas cosas. ¿Ya? Un aspecto central en este periodo es el desarrollo del. Sus exponentes apoyaron en la lectura de la antigüedad clásica, las que no se reducían a una lectura pasiva de los textos, sino que incluían un análisis crítico, es decir, la evaluación interna o personal racional de estas ideas, método que se extendió a todas las áreas del conocimiento. El concepto que falta corresponde a Humanismo. Humanismo. Humanismo, ¿quién más dice otra cosa? Benjamín Mercado dice humanismo. ¿Quién más dice? ¿Ya? ¿Aquí está bien? Sí, esta era humanismo. Teocentrismo no, porque acá habla sobre un análisis crítico de los textos antiguos. El teocentrismo habla sobre Dios. El mercantilismo algo, si es la 3, viene la C. El mercantilismo habla sobre algo económico. ¿Ya? El humanismo es lo que dice el texto, el análisis de los textos antiguos. Y el patriotismo habla sobre lo que es la patria, la nación. ¿Ya? Entonces, ninguno de, por ejemplo, estos textos de la otra alternativa tenía mucho que ver con revivir lo que eran los textos antiguos clásicos. Acuérdense que el humanismo tiene mucho que ver con el Renacimiento. ¿Ya? O sea, que dice antigüedad clásica, análisis crítico y evaluación interna y personal racional de las ideas. ¿Ya? Y acuérdense que esto después se extiende a todas las áreas del conocimiento. ¿Ya? Y que las ideas que vimos y se reflejan acá era el humanismo. Aquí también lo podemos hacer por Descartes. ¿Ya? Entonces aquí, humanismo. ¿Ya? Ahora viene otra.
doctrina económica que surgió en el siglo XV, XVI, XVII, en la cual se basaba que la riqueza de un Estado se encontraba en la acumulación de metales preciosos. Mercantilismo. Mercantilismo, ¿quién opina otra cosa? Patricio dice mercantilismo, Isidora también mercantilismo, Mercantilismo, profe. el Santiago mercantilismo, ya. ¿Y los otros? ¿Qué pasa con los otros acá? Solo han participado el Joaquín, el Santiago, el Benjamín, Patricio y Isidora. Ya, los otros también dieron prueba. ¿Ya? Bien, Javiera. Claro, capitalismo es como lo que ya estamos viendo hoy en día, el feudalismo es característico de la edad media, el socialismo es una doctrina que va a surgir ya en el siglo XIX, y el mercantilismo es lo que tenía que ver con los metales preciosos. ¿Ya? Entonces, esa era la opción, y había surgido también en la época moderna. Ya las otras cosas no van a surgir en la época moderna, el capitalismo un poquito sí, pero lo que más va a centrar es el mercantilismo. ¿Ya? Bien aquí, mercantilismo. Ya. Aquí es un poquito... Esta está complicada. ¿Qué astrónomo, filósofo, matemático, físico italiano perfeccionó el telescopio y se enfrentó a la Inquisición para apoyar la teoría copernicana? Ya, Benjamín viene. Galileo Galilei. Galileo Galilei. A ver, Santiago, ¿qué dice? Yo también, Galileo Galilei. Galileo bien, Joaquín. Javiera bien. Sí, bien, Patricio. Acá bien, estuvieron. Sí, Galileo Galilei. En realidad es el... A veces que le iba a confundir más esta. La Galileo Galilei es el que vimos. No, no fue difícil entonces. Sigamos a la siguiente. ¿Qué sistema de gobierno fue característico de la Edad Moderna en Europa? Pregunta difícil. La monarquía constitucional, profesor. Aquí está La muy B. difícil. Ya uno me dice la B, otro la A. Yo también puse la B, profe. La B, ya. A ver, veamos. La democracia, cuando hablábamos en la Edad Moderna, y hablamos siempre hablamos de la figura de un rey. ¿Ya? Siempre existía la figura de un rey. Y aquí hay dos que hablan principalmente de un rey, que es la monarquía. ¿Ya? Entonces aquí la democracia no es porque prácticamente existían monarquías. ¿Ya? Y nadie elige a los reyes. Entonces democracia la eliminamos. Y tiranía podríamos verlo también, pero estamos hablando de, bueno, ya principalmente de una monarquía ya de alguna forma legitimada. Entonces aquí abandonamos esta duda. Nos quedan dos monarquías, monarquía constitucional y monarquía absoluta. Aquí lo que podrían haber tenido el problema es que ustedes no leyeron todas las alternativas. ¿Ya? Una monarquía constitucional quiere decir una monarquía que tiene constituciones, donde el rey mismo sigue la constitución. Entonces, de alguna forma, el rey no es la máxima figura, sino que hay una constitución donde el rey sigue lo que dice la constitución. En cambio, una monarquía absoluta es cuando el rey tiene control total del Estado. ¿Ya? Y lo que nosotros hemos visto, que en la Edad Moderna existían monarquías absolutas, ¿ya? Donde el rey tenía el control total del Estado. Y aquí habíamos visto dos ejemplos. Uno era España y el otro era Francia, que eran los dos países que vimos donde existía una monarquía absoluta, que después se conocerá como el absolutismo. ¿Ya? Que a diferencia de la monarquía constitucional, el rey el que tiene es la mayor figura. En la monarquía constitucional va a existir una constitución donde va a mandar el rey. Acá no, el rey es el que manda todo. ¿Ya? Y de hecho va a salir un rey francés que va a decir, el Estado soy yo soy el que mando y elijo todo. Entonces por eso aquí estaba la figura de un rey. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos de esto, que aquí va a ser muy importante la monarquía absoluta.
Habían otros sistemas de gobierno, principalmente en Italia, que eran repúblicas, que quizás ahí algunos se podrían haber confundido con la idea de democracia. Tampoco eran muchas democracias, pero podrían haberlas confundido con la división de poderes. ¿Ya? Pero acá, a lo que iba esta pregunta, era la monarquía absoluta, y lo que vimos nosotros en clase. ¿Ya? Después vamos a ahondar más en esta división, en este poder. Ya, esta era otra pregunta que les podría haber confundido. Ya, entonces, la anterior era la B, monarquía absoluta. ¿Cuál de los siguientes científicos planteó que los planetas giran alrededor del Sol y que por lo tanto la Tierra no es el centro del universo? Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico. Bien, Santiago, bien ahí. La B. Ya, Nicolás Copérnico. Y ahí sí lo he puesto Galileo Galilei, eso se confundió quizá. Y Nicolás Copérnico se llama la teoría copernicana o teoría heliocéntrica. Ya, vamos a seguir. Incluso ahí tiene un sol, Nicolás Copérnico. No sé si se dan cuenta. Él es Nicolás Copérnico, el de la imagen. Ya, y está con el sol. Ya, aquí otra pregunta que tiene que ver con la misma pregunta que fue anteriormente y que les costó. En 1517 el Papa León X decidió erigir la Basílica de San Pedro para cubrirla y para cubrir los gastos impulsó las llamadas de urgencias que consistían en la misma pregunta pero de diferente forma. Un mecanismo por el cual el Papa entregaba a sus creyentes a través de un documento el perdón de sus pecados, la obligación de todo creyente de pagar un impuesto mensual con el fin de recolectar fondos para las obras de la Iglesia, un documento que permitía a la Iglesia apropiarse de las tierras de los campesinos y vasallos en caso de ser necesario, el trabajo voluntario de los creyentes en la construcción de iglesias a cambio del perdón divino de él y de sus familias ya fallecidos. Ya, dice el Patricio, dice la A, ¿qué dicen los demás? Vamos, las indulgencias, habíamos hablado de las indulgencias antes. Yo también, yo en la A también. La A dice el Joaquín, la B dice la Javiera. ¿Ya? Y aquí me podría haber confundido sí con la B. La A. En la A. A ver, la A es un mecanismo por el cual el Papa entregaba al creyente a través de un documento el perdón de sus pecados. Esa es la palabra clave. Claro, y lo hicieron para, acá dice Patricio, hicieron que pagaran para liberar sus pecados. Acuérdense que la indulgencia estaba basado en lo que era el perdón de sus pecados. Eso es lo básico. Acuérdense que esto después le molestó a Martín Lutero. ¿Ya? Y como dijo el Patricio, que lo está diciendo por el chat, pero Portugal dice que esto molestó a Martín Lutero. Después los luteranos decían que no necesitaban a un sacerdote, sino que solo la fe les servía para el perdón de los pecados. No necesitaban a alguien para pagarles por el perdón de los pecados. ¿Ya? Porque esto le molestó a Lutero. ¿Ya? Súper importante esto. ¿Ya? Entonces era la A. Bien ahí. Aquí a lo mejor se equivocaron. ¿Ya? No es la B porque este sería como el 10 más que todo esta obligación, los impuestos que tienen, ¿ya? Los impuestos que pagan las personas católicas serían el 10. ¿Ya? Las indulgencias eran lo que conocemos como el perdón de los pecados. Y siempre acuérdense de eso. ¿Ya? Por eso aquí también les puse una imagen de alguien como rezando, pidiendo perdón. ¿Ya? Ya. Pregunta que era un poquito fácil igual. Grupo social nació en la media y dedicada al comercio, que se convertiría en la nueva élite de la edad moderna gracias a la actividad mercantil desde las ciudades. Burguesía. Burguesía, dice Santiago. ¿Qué dicen los demás? Artesanos. Burguesía. Burguesía, dice el Joaquín. ¿Ya? ¿Qué más dicen los demás? Ya. La burguesía, sí, era la B, porque aquí habla el grupo social. Los artesanos, que de alguna forma trabajaban, se convertían después y trabajaban y les iba muy bien, se podían llegar a convertirse en burgueses, ¿ya? Lo que quiere decir que ser de la clase burguesa, de este grupo social, no lo limitaba a no ser artesano, podía tener su trabajo. Acá estamos preguntando sobre un grupo social, ya no estamos preguntando sobre un gremio, que serían los artesanos. ¿Ya? Por ejemplo, acá teníamos 3 grupos sociales, que serían la nobleza, la burguesía y los campesinos. ¿Ya? Los artesanos tienen más que ser un gremio de artesanos,
que quiere decir que trabaja. Acá vemos un grupo social por el dinero, por su situación que se encuentra. Y entonces acá veríamos los artesanos. Si el artesano le va muy bien y gana mucho dinero, puede ser un artesano burgués. ¿Ya? Entonces por eso también lo podría haber confundido. Acá era la burguesía, que es la clase social o grupo social, ¿ya? Que es el que se va a dedicar al comercio. ¿Ya? Los artesanos sí se van a dedicar al comercio y si les va bien, se van a transformar en la burguesía. ¿Ya? No, no es algo que si uno es burgués no puede ser artesano. ¿Ya? Uno puede ser un artesano y ser burgués. ¿Ya? Pero también puede ser, por ejemplo, artesano y no ser burgués. Eso también. Acá la pregunta iba a los dedicados al comercio que se iban a convertir en la nueva élite, la nueva como clase alta, gracias a esta actividad mercantil, era la burguesía. ¿Ya? Y además habían otros comerciantes que también podían ser burgueses, no necesariamente artesanos. Por ejemplo, los que traían seda también eran burgueses, solo los que se dedicaban de alguna forma al comercio y no a crear cosas también podían llegar a ser burgueses, así que es importante eso también. Pero los que se dedicaban al comercio eran los que iban a ser la burguesía en el futuro. ¿Ya? Eran como, podríamos decir, los pequeños empresarios, ¿ya? O los grandes empresarios de la época, se le llamó burguesía. Ya, entonces era la B, burguesía. Ya, esto era lectura. Ya, era la parte de lectura que trataba del texto de Cristóbal Colón. Ya, la idea era que ustedes lo leyeran. Les voy a dar 2 minutos para leer. Que ustedes puedan leer este texto. ¿Ya? Y después vamos a la pregunta. Pero consejo, antes de empezar a leer el texto, veamos la pregunta. La pregunta dice, Colón escribe en su diario crónicas de su viaje, dejando también el testimonio de cuáles eran sus intereses. A partir de la lectura del extracto de su diario, ¿qué elementos le interesaban a Colón? Antes de leer el texto. Entonces acá las alternativas dicen, la naturaleza física del lugar donde se encontraban, el nombre de la variedad de las flores y verduras observadas, el oro que se encontraban en las islas, la población indígena que existían en las islas. Ya tenemos las alternativas, tenemos la pregunta, ahora vamos a leer el texto. ¿Ya? Es para facilitar esto. Sí, Patricia, sí sé qué es eso. Pero bien, ya te voy a anotar esto. Tienen 2 minutos para leer. Ya, vamos a ver. A ver, aquí habla sobre qué elementos le interesaban a Colón. ¿Ya? Y aquí podríamos confundirlo porque qué es lo que le sorprendió a Colón y qué es lo que le interesaba a Colón. ¿Ya? Porque ya, qué le sorprendió a Colón? La profesor. ¿Le interesó la naturaleza física del lugar? Sí. O sea, le sorprendió. Dice que le sorprendió la naturaleza, ¿ya? Porque decía que era tan hermoso, ¿ya? Verdura y ver que era muy diferente a las suyas. Eso les sorprendió a Colón. Pero ¿qué le interesaba a Colón ahí? Vamos bien, dice, de a mañana, antes que de aquí yo me vaya, iré a las tierras a ver qué hay aquí en el cabo. Allá, más adentro, dicen que está el rey y que tiene mucho oro.
y yo de mañana quiero ir tanto adelante que me halle la población y que vea o que hable con este rey que según los indios él señorea, gobierna todas las islas y va vestido y trae sobre sí mucho oro. ¿Ya? Aquí la pregunta, claro, se sorprendió de todas las cosas que era la naturaleza, pero lo que en realidad que le interesaba a Colón era el oro. ¿Ya? Colón dice, hay muchas flores, hay muchas verduras, existe población indígena, pero en realidad lo que me interesa acá, y acá lo dice, muy bonito, sí, está muy bonito la tierra, pero acá empieza a ver que en realidad lo que le interesa a Colón. Ya, entonces aquí dice, le interesa el oro. Entonces tenemos que ver, la pregunta sí era, nos podía confundir, pero la pregunta era, ¿qué le interesa a Colón? Ya, no que le sorprendió a Colón. Ya, si hubiese sido la pregunta que le sorprendió a Colón, ahí estaría bien. Ya, igual, voy a agregar a los que por lo menos dieron su opinión. Ya. Vamos a ver. Ya, así que hay que ver bien las preguntas. ¿Qué elementos le interesaba mucho a Colón? Ya, ahora, otra pregunta. ¿Qué características son propias de la Edad Media? La figura del señor feudal. La D, profesor, todas son correctas. Todas son correctas, dicen. ¿Todos tienen lo mismo? Vamos a ir revisando. Pues a la... Yo no me acuerdo cómo... Yo lo hago así. Vamos a ver. ¿En la Edad Media existía un señor feudal, sí o no? Sí. Y aquí ya. Esa tiene. En la Edad Media. La pregunta era, ¿en la Edad Media existe un señor feudal? Sí existe un señor feudal en la Edad Media. Entonces aquí ya la 1 sí es. ¿Ya? Entonces aquí, ya, esta no es. El gobierno de un gran imperio, ¿existía un gran imperio? De repente existía un gran imperio, de repente no. Lo vamos a dejar aquí en duda, porque no sabemos bien si existían. La producción agrícola en el campo y artesanal de la ciudad, sí, porque estaban los feudos. ¿Ya? Y aquí hay algo contrario, porque dice los feudos contra un gobierno de un gran imperio. Y acá teníamos que acordarnos que, si bien existieron algunos imperios, acá ya sabemos que la 3 es sí o sí, entonces ya eliminamos esta y nos quedan estas dos opciones, la B y la C. Entonces, tenemos que saber si es la 2. Pero no sabemos, dice el gobierno de un gran imperio. Sí existían imperios en la Edad Media, pero ¿cuál era una característica propia de la Edad Media? Era la figura del señor feudal, donde todo estaba muy separado, no existía un gobierno central. Entonces, esta la eliminamos. ¿Ya? Y nos quedaría solamente la B. Entonces sería la 1 y la 2. Y ustedes tienen que ir viéndola así, marcando así. ¿Ya? Siempre es importante ver eso. Porque existían imperios, sí, estaba el imperio bizantino, ya, un gobierno, pero no el imperio bizantino no gobernaba toda Europa, ¿ya? En Europa principalmente, donde se da mucho lo que es la Edad Media, estaba separado lo que eran feudos, los feudos estaban por producción agrícola. Entonces ahí podríamos descartar. Ya, continuemos. Ya, pregunta... proceso conocido como la Reforma es uno de los hitos más relevantes del siglo XVI por las consecuencias que produjo en los planos políticos, económicos, social y cultural, pero sobre todo por el hecho de ser la crisis más profunda del cristianismo occidental y cuyos efectos se mantienen hasta la actualidad. Este movimiento fue iniciado por Martín, Martín Lutero.
Martín Lutero. Martín Lutero. Martín Lutero. Ya, regalada la pregunta, ¿cierto? Ya. Sí. Sí, Martín Lutero. Ya, Martín Lutero, a ver. Martín Lutero fue el monje alemán que impulsó esta reforma. Tomás Moro fue un sacerdote católico que impulsó también algunas ideas y cambios en la Iglesia Católica, sobre todo algunos libros de filosofía. Después viene Enrique VIII, que es el rey de Gran Bretaña, que de alguna forma crea lo que es el anglicanismo, que es otra iglesia protestante, también tiene que ver con la religión, y Juan Calvino es otro religioso que crea el calvinismo, otro movimiento religioso. Y aquí tenemos tres personajes que crearon lo que es iglesia protestante. Es el Tristán. El Tristán está con ese nombre, creo. Ya, aquí vienen las preguntas de definiciones, entonces vamos a ir más rápido. ¿Ya? Teoría que plantea que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Alguien me puede responder rápido? Teoría que plantea que la Tierra gira alrededor del Sol. Teoría heliocéntrica. Teoría heliocéntrica, ¿ya? Ya, aquí tenemos que ver el origen de la palabra. Dice geocéntrica, heliocéntrica. Ya, cuando dice geocéntrica, significa que la geo significa tierra. Entonces dice geocéntrica, centro está la Tierra. Entonces, esta no es porque dice que el Sol, la Tierra gira alrededor del Sol, no significa que la Tierra no está al centro de todo, entonces esta no es. Y la otra dice heliocéntrica, y aquí helio es el elemento químico que el Sol está formado. El Sol está formado por Teoría helio. de Galileo. Por el helio. Entonces, heliocéntrica significa que el Sol está al centro. Cuando hablamos de helio, que siempre estamos hablando de un elemento químico, porque el Sol está formado de ese elemento químico. Entonces, heliocéntrica, ¿ya? Esa era. Entonces, ahí se equivocaron un poquito, pero se equivocaron con la contraria, al revés, ¿ya? ¿Y aquí cuál sería entonces? Teoría que plantea que la Tierra está al centro del universo. Ahora sí es la A. Bien. Bien, ahora sí es la geocéntrica. Ya, bien. Movimiento intelectual que busca retomar los modelos de la antigüedad clásica, consideraba que el humano era importante. Humanismo. Bien, Benjamín, bien, Joaquín. Ya, el humanismo. Bien, Isidora. C. Bien, Javiera. Es la C del humanismo. ¿Ya? El heliocentrismo, ahí ocupé la misma palabra, helio, el sol, sería solcentrismo. Teocentrismo significa Dios en el centro. Teo siempre está relacionado con Dios. ¿Ya? Inquisición es el tribunal de la iglesia que juzgaba a los herejes. Entonces aquí tenemos que ver todos los conceptos. Vamos a ver. Institución de la iglesia que se encargaba de juzgar a los herejes. Inquisición. Inquisición. ¿Me fue Santiago que lo dejó? Santiago. Muy bien. La C. La C viene ahí. Inquisición. ¿Ya? Ya. Ciencia que estudia la materia y los elementos, la cual nació en la revolución científica. Bien, Patricia. Química. Bien, Joaquín. Bien. Es la química, muy bien. ¿Ya?
¿Ya? Forma de gobierno donde el rey tiene el control absoluto del Estado. Y tenía igual que la misma pregunta. Absolutismo. Bien. Y Benjamín. ¿Ya? Y ideas contrarias a las enseñanzas de la Biblia. Herejía, Inquisición, indulgencias. Creo es la D. Creo es la D. Acá la Javier dice es la A, Benjamín dice la A. Es la A, herejía. Cuando a alguien se le llama hereje, se para como brujos. Ya a los brujos se le llamaba hereje, por eso lo pasaba brujo, es porque iban en contra de las enseñanzas de la Biblia. Bien Javiera, bien Benjamín, bien Patricio, bien ahí. Entonces ahí tenemos que los luteranos eran una iglesia protestante. ¿Ya? Aquí era herejía. Cuando hablamos de herejía, cuando se habla de herejía son enseñanzas contrarias a la Biblia. Y a los brujos muchas veces se les acusaba de eso. Se les acusaba de que eran diabólicos porque hacían enseñanzas en contra de la Biblia. Ya. Y la última pregunta. Reforma interna de la Iglesia Católica desarrollada a partir del Concilio de Trento, en el cual se estableció una serie de medidas orientadas a reafirmar los fundamentos de la fe católica y frenar los avances de las ideas reformistas. ¿Cuál será la respuesta? La D. Bien, contrarreforma, la B. Bien, Santiago, bien, Javiera, bien, Patricio. La P. Ya, muy bien acá. Ya, entonces con esto dejamos lo que sería la revisión de la prueba. Ya la próxima semana vamos a empezar a hablar sobre la conquista de América y